Archivos Miedo. Advertencia. La siguiente historia es una leyenda urbana que circula en las redes sociales. Personas sensibles, favor de no ver este video. El cirujano plástico Tomás era un genio en lo que hacía. Cientos de mujeres ricas satisfechas que salían de su clínica, más tersas que la superficie de un melón, le dejaban un muy buen pago. Además, él arreglaba desfiguraciones por accidente, injertos de quemados, trasplantes de piel, liposucciones. Era un buen maestro en todo lo que hacía, pero estaba obsesionado con la perfección. Su carrera no le había dejado espacio para tener hijos, pero lo compensaba con carrazos deportivos, mansiones, chalets en la playa. Además, su mujer era la más bella de la ciudad, según las revistas de moda. Claro, que la belleza de su esposa no era natural, la había creado el propio doctor. Cada vez que le veía arrugas, flacidez, caída de carnes, sentía la necesidad de arreglar las cosas, de ganarle el paso al tiempo. Una buena mañana, volvió a operar la nariz de su mujer, pero se percató que con cada respiración, con cada latido de su mujer, las microimperfecciones de cada golpe de bisturí afectaban el acabado de su trabajo. Al terminar la nariz, se dio cuenta que la operación de orejas, realizada unos años atrás, tenía problemas, y así que decidió repuntarlas. Las venas y capilares del cuello de su esposa, por muy lento que bombearan, no dejaban de hacerlo, y con cada latido, el cirujano se ponía aún más nervioso, tan nervioso que en un ataque de ira la apuñaló con el bisturí muy fuertemente, y varias veces en el corazón, hasta que éste dejó por fin de latir. ¡Qué maravilla! Todo salía perfecto, cada corte, cada puntada, cada injerto, fría como el mármol, y ya sin ningún tipo de sábana protectora de infecciones o tubos de mantenimiento vital. Era como la jodida arcilla de Donatello, antes de finalizar sus obras de noble bronce. No tenía que limpiar después los cortes, ni las heridas con yodo, y la falta de sangrado hacía que el trabajo fuera impecable. Gracias al rigor mortis de los músculos pudo moldearlos a placer y sujetarlos en su posición perfecta al hueso. Cuando el rigor mortis pasó, podía doblar las articulaciones para dejar un acabado perfecto, de pies a cabeza. El cadáver de su esposa de 40 años parecía tener solo 20. La completó con tejidos deshechos de otros pacientes que guardaba congelados en la cámara de donantes. Ni se notaban las puñaladas en el corazón, no se veía ni un solo punto de sutura. Pero la pregunta era, ¿qué haría ahora con su obra? Otro genial momento de inspiración rápida le llevó a conservarla con nitrógeno en su clínica. Tenía una cámara que podía albergar un cuerpo entero. Tomás era consciente de que un solo fallo en aquella cámara supondría el fin de su obra, así que con las mismas decidió encontrar el método de conservación perfecto y estático que colocara su obra a la altura de la Gioconda o el David. Desgraciadamente la ciencia aún no podía darle lo que buscaba. Ningún método la mantendría para siempre así perfecta. Con la fortuna ganada de toda su vida estirpando impurezas, empezó a recorrer el mundo hablando con científicos de buenas y malas prácticas, químicos, físicos, médicos, incluso matemáticos, pero nadie, absolutamente nadie tenía la respuesta. Cada vez más agotado, más loco, y ya quedándose casi sin dinero. Esto por los largos años de intensa búsqueda de la perfección. Empezó a consultar antiguos manuscritos, pero nada, hasta que una mañana, la expedición arqueológica que financiaba dio su fruto en Egipto. Unas momias perfectas le llevaron a la pista de un antiguo manuscrito, más antiguo aún que las pirámides. Era difícil de traducir por los expertos, pero después fue muy claro. Una vez que reunió todos los ingredientes, sacó del congelador a su mujer perfecta, y una vez descongelada, embadurnó su cuerpo con la extraña pócima. Pero nada, no pasó nada. ¿Cómo podía haber caído tan bajo? Fiarse de un menjurje de vieja brujería, que ahora había logrado estropear el logro que lo completaba, el logro de su orgullo, el logro de su vida, el logro de la perfección. Con el cuerpo empezándose a descomponer en la mesa de operaciones, envuelto en una masa azul que olía a cilantro, el buen doctor Tomás se reía a carcajadas. Totalmente borracho en la esquina de la sala de operación, se reía de cómo se había dejado seducir por un cuento de hadas, y con las mismas, riéndose, notó que tenía aún en el bolsillo una copia traducida del antiguo manuscrito. Con las carcajadas de su metedura de pata, que ya lo estaban volviendo loco, se levantó tambaleantemente y medio vomitando,
y puso las manos encima del cuerpo de su esposa, mientras recitaba a modo de chiste las palabras traducidas del manuscrito. Ya daba igual todo. Ahora era un hombre destrozado. Tomás perdió el equilibrio cuando la masa azul se calentó tanto que empezó a humear y a convertirse en una especie de resina negra que empezaba a derretirse en el cuerpo de su difunta esposa, la cual empezó a convulsionarse. El doctor estupefacto retrocedió muy despacio hasta dar con la pared y luego se dejó caer sentado en el suelo mientras no dejaba de mirar lo que pasaba y de escuchar los grotescos sonidos de un cuerpo que parecía estar empezando a funcionar de nuevo. Así es como su esposa, con movimientos suaves y frágiles, volvió a ponerse en pie, con su cuerpo cubierto de humeante materia negra que goteaba. Tomás no lo podía creer. Su esposa era la mujer más bella y hermosa que el mundo jamás podía copiar. El doctor estaba sentado en el suelo tranquilo, sonriente, realizado, mientras el cadáver de su mujer se acercaba a él con los pasos más lentos jamás vistos por un ser humano, y dejando unas huellas negras como el alquitrán a su paso. Se acercó tanto el cadáver de su esposa que le pudo decir al oído, con la voz más dulce que unas cuerdas vocales perfectas pueden ofrecer. Sonriendo le dijo: «Gracias por darme la vida de nuevo, amor. Ahora necesito la tuya para seguir viviendo». ¿Y tú? ¿Tienes pesadillas? Si te gustó este video, dale like, compártelo y suscríbete a este canal para ver más videos así. Suscríbete a Cosmópolis. Suscríbete, suscríbete, suscríbete. Ya tenemos fanpage. Búscanos en Facebook como Tu Cosmópolis. Antes de irnos, te invitamos a suscribirte a nuestros demás canales de YouTube, que son Top 6, los mejores videos para gente inteligente. Archivos Miedo, donde te contaremos historias de terror. Y lo más aterrador es que la mayoría son reales. World Comics, todo sobre el mundo del cómics. Cosmópolis Cine, lo mejor del cine. Anime Maníacos, todo sobre el mundo del anime. Y Marco Antonio Cortés Vlogs, donde verás un detrás de cámaras de todo lo que hacemos atrás de Cosmópolis. Pero tranquilos, Cosmópolis continúa. Dedicamos este video a Adamari Jacqueline, Willis, Brando Javier Sánchez Polanco, Julio Nieves, Eric Velázquez, Leonardo Retamares, José Eduardo Vázquez González, Julio Romero, Cartex Virus. y mandamos un saludo muy especial a Emanuel Celis, por ser la primera persona en comentar el video anterior, Llamado El por qué no consumir nada que haya sido abierto, el asesino del Taylor. ya que sin ustedes Archivos Miedo no existiría. Yo soy Marco Antonio Cortés Y yo soy Adrián. y esto es Archivos Miedo. Nos vemos en el próximo video. Bueno, si no es que antes. Un alma viene por nosotros. Archivos Miedo. Advertencia. La siguiente historia es una leyenda urbana que circula en las redes sociales. Personas sensibles, favor de no ver este video. El cirujano plástico Tomás era un genio en lo que hacía. Cientos de mujeres ricas satisfechas que salían de su clínica, más tersas que la superficie de un melón, le dejaban un muy buen pago. Además, él arreglaba desfiguraciones por accidente, injertos de quemados, trasplantes de piel, liposucciones. Era un buen maestro en todo lo que hacía, pero estaba obsesionado con la perfección. Su carrera no le había dejado espacio para tener hijos, pero lo compensaba con carrazos deportivos, mansiones, chalets en la playa. Además, su mujer era la más bella de la ciudad, según las revistas de moda. Claro que la belleza de su esposa no era natural, la había creado el propio doctor. Cada vez que le veía arrugas, flacidez, caída de carnes, sentía la necesidad de arreglar las cosas, de ganarle el paso al tiempo. Una buena mañana, volvió a operar la nariz de su mujer, pero se percató que con cada respiración, con cada latido de su mujer, las microintemente y medio vomitando, y puso las manos encima del cuerpo de su esposa, mientras recitaba a modo de chiste las palabras traducidas del manuscrito. Ya daba igual todo. Ahora era un hombre destrozado. Tomás perdió el equilibrio cuando la masa azul se calentó tanto que empezó a humear y a convertirse en una especie de resina negra que empezaba a derretirse en el cuerpo de su difunta esposa, la cual empezó a convulsionarse. El doctor estupefacto retrocedió muy despacio hasta dar con la pared y luego se dejó caer sentado en el suelo mientras no dejaba de mirar lo que pasaba y de escuchar los grotescos sonidos de un cuerpo que parecía estar empezando a funcionar de nuevo.
Así es como su esposa, con movimientos suaves y frágiles, volvió a ponerse en pie, con su cuerpo cubierto de humeante materia negra que goteaba. Tomás no lo podía creer. Su esposa era la mujer más bella y hermosa que el mundo jamás podía copiar. El doctor estaba sentado en el suelo tranquilo, sonriente, realizado, mientras el cadáver de su mujer se acercaba a él, con los pasos más lentos jamás vistos por un ser humano, y dejando unas huellas negras como el alquitrán a su paso. Se acercó tanto el cadáver de su esposa, que le pudo de perfecciones de cada golpe de bisturí afectaban el acabado de su trabajo. Al terminar la nariz, se dio cuenta que la operación de orejas, realizada unos años atrás, tenía problemas, y así que decidió repuntarlas. Las venas y capilares del cuello de su esposa, por muy lento que bombearan, no dejaban de hacerlo, y con cada latido, el cirujano se ponía aún más nervioso, tan nervioso que en un ataque de ira la apuñaló con el bisturí muy fuertemente, y varias veces en el corazón, hasta que éste dejó por fin de latir. ¡Qué maravilla! Todo salía perfecto. Cada corte, cada puntada, cada injerto, fría como el mármol, y ya sin ningún tipo de sábana protectora de infecciones o tubos de mantenimiento vital. Era como la jodida arcilla de Donatello, antes de finalizar sus obras de noble bronce. No tenía que limpiar después los cortes, ni las heridas con yodo, y la falta de sangrado hacía que el trabajo fuera impecable. Gracias al rigor mortis de los músculos pudo moldearlos a placer y sujetarlos en su posición perfecta al hueso. Cuando el rigor mortis pasó, podía doblar las articulaciones para dejar un acabado perfecto, de pies a cabeza. El cadáver de su esposa de 40 años parecía tener solo 20. La completó con tejidos deshechos de otros pacientes que guardaba congelados en la cámara de donantes. Ni se notaban las puñaladas en el corazón, no se veía ni un solo punto de sutura. Pero la pregunta era, ¿qué haría ahora con su obra? Otro genial momento de inspiración rápida le llevó a conservarla con nitrógeno en su clínica. Tenía una cámara que podía albergar un cuerpo entero. Tomás era consciente de que un solo fallo en aquella cámara supondría el fin de su obra, así que con las mismas decidió encontrar el método de conservación perfecto y estático que colocara su obra a la altura de la Gioconda o el David. Desgraciadamente la ciencia aún no podía darle lo que buscaba. Ningún método la mantendría para siempre así perfecta. Con la fortuna ganada de toda su vida extirpando impurezas, empezó a recorrer el mundo hablando con científicos de buenas y malas prácticas, químicos, físicos, médicos, incluso matemáticos, pero nadie, absolutamente nadie, tenía la respuesta. Cada vez más agotado, más loco, y ya quedándose casi sin dinero. Esto por los largos años de intensa búsqueda de la perfección. Empezó a consultar antiguos manuscritos, pero nada, hasta que una mañana, la expedición arqueológica que financiaba dio su fruto en Egipto. Unas momias perfectas le llevaron a la pista de un antiguo manuscrito, más antiguo aún que las pirámides. Era difícil de traducir por los expertos, pero después fue muy claro. Una vez que reunió todos los ingredientes, sacó del congelador a su mujer perfecta, y una vez descongelada, embadurnó su cuerpo con la extraña pócima. Pero nada, no pasó nada. ¿Cómo podía haber caído tan bajo? Fiarse de un menjurje de vieja brujería, que ahora había logrado estropear el logro que lo completaba, el logro de su orgullo, el logro de su vida, el logro de la perfección. Con el cuerpo empezándose a descomponer en la mesa de operaciones, envuelto en una masa azul que olía a cilantro, el buen doctor Tomás se reía a carcajadas. Totalmente borracho en la esquina de la sala de operación, se reía de cómo se había dejado seducir por un cuento de hadas, y con las mismas, riéndose, notó que tenía aún en el bolsillo una copia traducida del antiguo manuscrito. Con las carcajadas de su metedura de pata, que ya lo estaban volviendo loco, se levantó tambaleando